El último sector representado aquí, pero no el menos importante, es el de los medios de comunicación. Están con nosotros los directores de 4 de los medios de comunicación digitales progresistas que hay en este país. Está Nacho Escolar, director del Diario, está Jesús Maraña, director de Infolibre, está Juan Zafra, director de BED, está María de Las de Público. Yo creo que los economistas debemos agradecerles a los 4 el interés que han tenido en incorporar a sus filas economistas que no publican en otros medios de comunicación tradicionales o digitales, y yo desde luego se lo agradezco. Me gustaría que su última intervención también fuese conjunta y que nos explicasen un poco, primero, qué han sacado de todo este debate, y segundo, si creen que todo esto es un futurible, porque lo que va a suceder en este país no tiene que ver nada con un gobierno progresista como algunos de los que están aquí queremos, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo tanto con el diagnóstico como con las medidas que proponéis. Es evidente que la última reforma fiscal que hizo el PP para bajar impuestos en plena campaña electoral, cuando todavía con unos presupuestos irrealizables, tanto en los ingresos como en los gastos, y cuando se sabía ya que Bruselas iba después a decir que eso era inviable, fue un gesto completamente populista y de campaña electoral que llegó en un momento, pues eso, de libro, ¿no? A pocos meses de las elecciones, al mismo tiempo que se recuperaba en el último momento la paga extra a los funcionarios, y dentro de un paquete de medidas de gasto público completamente electoralistas y en algunos casos muy ineficaces. No me refiero tanto a los funcionarios como en la reforma fiscal, que primó mucho en su reparto a las rentas más altas, a las rentas medias altas y a las altas, y a los privilegiados de siempre. Pero me ha llamado mucho la atención como periodista, lo hemos comentado también Jesús y María, esa divergencia de opiniones entre Podemos y PSOE sobre lo posible y lo imposible, ¿no? Qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y yo creo que, y creo que los dos hacen una pequeña trampa, me vais a perdonar. En el caso del PSOE es que plantear que es posible poner en marcha medidas progresistas con un gobierno con Ciudadanos, que es verdad que muchas de las cuestiones de regeneración democrática perfectamente son capaces de ponerse de acuerdo con Podemos, con Izquierda Unida y con el PSOE, pero en asuntos como la reforma laboral, el salario mínimo, lo veo francamente difícil. Y luego también veo una contradicción en el punto de vista de Podemos cuando plantea que sí, que es viable, y que además esa línea roja es imaginaria, sacar la investidura con un pacto de izquierdas y con independentistas, pero luego la legislatura habrá que sacarla con el Parlamento que hay, y el Parlamento que hay da para lo que da, y evidentemente, aunque el gobierno sea progresista y esté formado por las mejores y las más puras fuerzas de la izquierda, tiene por delante una negociación con Ciudadanos, con el PP, y que incluso con el PNV, que aunque pueda apoyar una investidura, evidentemente ni es ni va a ser de izquierdas. Tengo muchas dudas, creo que es el gran debate de todos los periodistas, de hasta qué punto la negociación que está abierta es una negociación, una precampaña. Pero creo que incluso teniendo que pactar, sea con un gobierno progresista con fuerzas de izquierdas en coalición, como el que propone Podemos, sea en un gobierno en minoría, como el que pretende legítimamente, ya veremos si le sale el PSOE y Pedro Sánchez con apoyos en la Cámara, yo creo que hay algunas cosas de las planteadas aquí que incluso fuerzas como Ciudadanos, que no son claramente, que no comprarían otras de las medidas, sí que podrían entrar. Por ejemplo, en el tema de las energías. Y luego desde la prensa, yo creo que la prensa en este debate tan interesante político sobre cómo va a acabar esta investidura, creo que estamos en el momento de mayor interés de información política de la historia, que creo que hay claramente un altísimo interés, esta sala llena es un ejemplo, por lo que está pasando en la política, y que en eso los medios tenemos una responsabilidad de intentar informar sin apriorismos, de intentar informar sin que parezca que detrás tenemos otros intereses distintos a los de nuestros lectores, y de hacerlo de la manera más honesta posible. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Nadie sabe nada. Pero para empezar, yo me atrevo a decir que no lo saben todavía los que están pactando. Entonces todos estamos en esta ansiedad y en este estado de ánimo de pretender desde la misma noche del 20 de diciembre tener claro qué puede pasar. Sobre todo los que, y creo que aquí coincidimos muchísimo, buena parte, entiendo, de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, los que tenemos pues la esperanza de que haya de verdad una posibilidad de cambio, ¿no? Y aquí una de las cosas más difíciles desde la labor, desde la responsabilidad que tenemos desde los medios,
es distinguir los gestos, las afirmaciones, los mensajes que están en clave electoral y los que están en ese intento, absolutamente, a mi juicio, obligatorio, de intentar ese pacto. Por eso estoy de acuerdo con lo que apuntaba Nacho, de que ha sido interesante escuchar aquí algunos comentarios en el día de hoy sobre esas posibilidades, aunque hayan sido muy de refilón, ¿no? Pero lo pongo sobre la mesa porque me parece que es la almendra, por decirlo así, de este mes de posibilidad de conversaciones y de negociación. A mí me parece que el programa económico, y es de lo que hablamos, puesto que la referencia es el extenso y detallado documento de economistas frente a la crisis, las propuestas económicas de Ciudadanos y Podemos, pues son como meter en el mismo concierto a Bertín Osborne y los Chicos del Maíz. Y empezando por ahí, es obvio que se observan bastantes dificultades para que haya una suma por ese lado. Y termino con lo siguiente, que es simplemente una preocupación. A uno le gustaría que al menos, si no hay otro remedio finalmente que ir a unas elecciones, que este intervalo sirviera para hacer pedagogía política y para impulsar el crédito, la credibilidad de la política del cambio. Y para eso yo creo que conviene no despertar expectativas que puedan verse frustradas. Es decir, que si hay agua en la piscina, hay que tirarse como sea, porque eso sí es un mandato de una parte importante del electorado. Pero si no la hay que dejar claro la materia prima en la que estamos y no jugar exclusivamente, porque creo que además, no nos engañemos, se termina notando mucho, no jugar solo al interés político, no ya partidista, sino incluso personal de algunos de los que están o estarán en la negociación. Nada más. Muchas gracias. ¿No? Pero ¿hasta qué punto puede existir realmente voluntad de revertir eso? Ha habido un grupo de economistas y de más gente que han enviado una carta abierta al Congreso de los Diputados en la que defienden la desvinculación de las políticas, digamos, de estabilidad presupuestaria. Y si existe realmente esa voluntad, yo es una duda que tengo y me parece que vale la pena plantearla. En segundo lugar, me parece que, digamos, que en el tema europeo, a menudo, también es otra duda que me planteo, es si existe, realmente se está planteando otra, cuando habéis dicho, otra economía es posible, otro modelo económico es posible. Hay modelos alternativos. Si realmente se está intentando, y se ha hecho referencia, insisto, en ese debate tan rico en argumentos, sobre la necesidad de cambiar esa correlación de fuerzas a escala europea, porque sin el cambio en esa correlación de fuerzas a escala europea, desde los Estados, por muchas diferencias que hayan con Grecia, existen límites serios, ¿no? Digamos, no existe la posibilidad, me resulta dudosa esa reivindicación de modelos anteriores, ¿no? Si no se plantea un modelo diferente a escala europea, me parece difícil combatir ese tipo de políticas neoliberales. ¿Para cuándo, digamos, alguien empezará a plantear unas estrategias realmente a nivel europeo diferentes, o por ejemplo la actuación de un sector público realmente europeo en sectores estratégicos de la economía? Y por último, perdonar que en el asunto este político a mí me resulta curioso cómo, digamos, se puede prescindir a la hora de conformar una mayoría social de cambio, que es un debate que en público iniciamos hace bastante tiempo en un entorno que se llama Espacio Público, en el que Bruno participa, es cómo se puede intentar formar una mayoría social de cambio prescindiendo de gentes de izquierda o de representantes de izquierda o de fuerzas de izquierda que son evidentemente y que defienden que siendo de izquierdas defienden sujetos políticos soberanos diferentes al del Estado español. Así, para empezar, rememorando al maestro de periodismo y de periodistas, Eduardo Arauteglen, nosotros escribimos ya hace unos días que lo que hacía falta era una solución, no una salida. Él escribió, hace ya, en los primeros momentos de la transición, escribió una salida
y no una solución. Pues nosotros reivindicamos una solución y no una salida. Y lo que parece es que las fuerzas políticas lo que están buscando es una salida y no una solución. Una salida rápida a una situación muy compleja. Una solución tan compleja que, y por hacer una segunda reflexión, este proceso de negociación va a ser muy duro en estos próximos días, semanas y hasta meses, ha dicho el principal candidato a la investidura, ¿no? Claro, la cuestión es que ya estamos viendo que en toda negociación requiere cesiones, pero claro, esas cesiones no pueden llevar a la pérdida de identidades. Y estamos empezando a ver una deriva hacia la pérdida de identidades de algunas de las fuerzas políticas, seguramente porque están más obsesionadas en encontrar la salida, en encontrar la gobernabilidad, por no decir el gobierno, por no decir directamente la puerta al Palacio de la Moncloa, que una solución a los graves problemas que atraviesa España. La siguiente consideración sería que España lo que necesita es recuperar la ilusión, recuperar la autoestima y recuperar a sus jóvenes. Se han ido millones de jóvenes de España porque no ven el futuro. Y lo más urgente es establecer una visión a largo plazo, una visión de futuro, para recuperar también el prestigio internacional y el reconocimiento internacional. Y eso requiere valentía y enfrentarse a quien hoy por hoy está mandando, que es Bruselas. A la vista del clima político tan rico en la calle, en la ciudadanía y también en el Parlamento, ¿por qué no se afronta una reforma de la Constitución, que significaría un pacto de investidura para dirigir ese proceso de reforma de la Constitución, que sería la recuperación del legislativo y no tanto del ejecutivo, cuyo objetivo principal sería contener las ansias de Bruselas por la contención del déficit, la austeridad y los ajustes? Y una reforma de la Constitución que se tuviera tres ejes fundamentales: los derechos sociales y laborales, tanto individuales como colectivos, y la garantía de los servicios públicos, una definición del modelo territorial para España y una reforma de la ley electoral. Eso sería una legislatura de 18 a 24 meses, referéndum, elecciones.